¿Aún puede Estados Unidos contener a China? Desarrollo económico y militar del gigante asiático tiene aterrados a los estadounidenses. El rápido y contundente avance de China ha sorprendido a todo el mundo, pero muy especialmente a Estados Unidos. Ellos no esperaban que el gigante asiático se desarrollara tan rápido. Nunca lo vieron venir, ni cuando admitieron al dragón asiático en la Organización Mundial del Comercio, OMS, allá por el año 2001 tras 15 años de arduas negociaciones y tras obtener el visto bueno de parte de Washington. Desde entonces la locomotora asiática no ha dejado de avanzar a ritmo de 2 dígitos, crecimiento solo ralentizado tras el estallido de la presente pandemia. Sin embargo, China ha sido el primer país del mundo en controlar la crisis sanitaria y, por lo tanto, el que primero ha aprovechado los beneficios económicos de la era post-pandemia al ser el país que ha abierto primero su economía y que, por consiguiente, se ha convertido en el supermercado del mundo, pues China ha sido el principal proveedor de bienes y servicios para el resto del orbe tras la crisis sanitaria, al tener los demás países del mundo sus economías paralizadas. Esta situación ha catapultado la economía china a niveles de crecimiento similares a los registrados antes de la pandemia, es decir, a crecimientos anualizados del 7%. Mientras que la mayoría de países solo están en crecimientos del 2 o 3% cuando mucho. Caso especial es Estados Unidos, pues este país ha inyectado billones y billones de dólares a su economía para revivirla, ya sea en forma de bonos para los ciudadanos, o en forma de rescates bancarios y corporativos. No obstante, esta enorme inyección de liquidez a la economía estadounidense no ha salido de la nada, sino que representa un aumento enorme de la deuda soberana del país norteamericano. Situación que ha hecho que la deuda oficial estadounidense ya supere los 40 billones de dólares, más que el PIB neto de la Unión Americana. Es decir, que ni en un año destinando todo lo que produce Estados Unidos, ni así podrían pagar su deuda. Para ejemplificar, se proyecta que tan solo en este año la deuda estadounidense aumente hasta un 30% con respecto al año anterior. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de unos 37 billones de dólares, mientras que la deuda ya ronda los 40 billones, pero si a eso le sumamos un 30% más, entonces a final de año Estados Unidos estaría debiendo 52 billones de dólares, casi 1,5 veces la economía norteamericana. Claro, así sería imposible que no creciera la economía de Estados Unidos al ritmo que lo hace actualmente, a cerca del 7% en este año 2021, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, FMI. Solo quiero aclarar que esa nueva deuda estadounidense casi exclusivamente se utiliza para rescatar a bancos y empresas, mientras que lo que se les da a los ciudadanos con sus bonos de desempleo son solo migajas. Pero eso sí, la deuda es de todos. Ganancia de pocos, deuda para muchos. Pero China está en una situación diametralmente opuesta a Estados Unidos, pues su crecimiento económico del 7% es real, no ficticio, pues China no se ha endeudado para despertar a su economía, pues su economía tiene vida por sí sola, y solo se necesita que no haya restricciones a la actividad económica para que la locomotora vuelva a caminar, tal como ha sucedido desde que China levantara las restricciones a la actividad económica en casi todo el país desde el año 2020. Desde entonces el crecimiento del gigante asiático ha sido explosivo, tal como ha venido sucediendo desde hace ya casi 3 décadas. Estando así las cosas, uno se vuelve a preguntar, ¿aún podrá Estados Unidos detener a China?
Ellos, los estadounidenses, cuando admitieron a China dentro de la Organización Mundial de Comercio no se lo esperaban, y ahora es demasiado tarde para detener al dragón asiático, afortunadamente para el resto del mundo, pues Pekín se ha convertido en un contrapeso a la política intervencionista estadounidense. Pero el crecimiento exponencial de China no solo es económico, pues también es tecnológico y, sobre todo, militar. Y eso es precisamente lo que tiene aterradas a las cabezas calientes de Washington. No les deja dormir en paz. Así es, el crecimiento científico, tecnológico y militar de China ha sido sorprendente en estos últimos 30 años, y no solo es porque haya ingresado a la OMS, pues ese crecimiento ya se venía dando desde antes, sino que es principalmente por las políticas sociales y económicas implementadas por el gobierno de Pekín desde hace ya medio siglo, lo que ha permitido al país avanzar desde el subdesarrollo, hasta convertirse en una potencia de primer orden en todos los campos. Y ese explosivo crecimiento económico también se ve reflejado en la esfera militar, de tal modo que ya los estrategas militares de Washington temen que China supere en los próximos 5 años a la misma Rusia como primera potencia nuclear global, y de esta manera se convierta en su principal rival, ya no solo en la esfera comercial, sino lo que es aún más importante, en la esfera militar también. Y eso es completamente cierto. China no solo ha superado a Estados Unidos como primera economía global, sino que ahora mismo también los ha superado como primera potencia marítima global, pues ya dispone de un mayor número de buques de guerra de superficie y de submarinos que Estados Unidos. Y en solo una década más Pekín prevé alcanzar, o superar, el número de portaaviones con los que cuenta actualmente Estados Unidos. Por el momento ya dispone de 2 en servicio activo, mientras que en los astilleros se están construyendo 3 más, con lo que el número total en unos 2 años será de 5 portaaviones chinos, y en una década es muy probable que alcance el número de los norteamericanos. Esto, pero sobre todo el poder nuclear disuasorio del gigante asiático, tiene aterrados a los norteamericanos y ya no hayan qué hacer para detener el avance de China. Pero la locomotora ya salió de su estación y ahora es imparable, y los estadounidenses no pueden hacer nada para impedirlo. Nunca debemos de olvidar que el elemento nuclear es el mejor disuasorio para evitar una invasión, o confrontación, con Estados Unidos. No por nada el gigante asiático se apresuró a desarrollar su arsenal nuclear una vez quedó evidente que los norteamericanos no permitirían el surgimiento de un poder que rivalizara con el suyo. Y China es ahora ese poder. Y cuando digo rivalizar, no me refiero solo a la esfera militar, sino, principalmente, a la esfera económica y comercial. Y una vez han visto cómo China surge como ese poder que puede rivalizar con ellos, los estadounidenses han hecho hasta lo imposible para evitarlo, pero ya nada pueden hacer y ya solo les queda la opción militar, pero viendo que China les puede contestar de tú a tú, veo muy difícil se atrevan a atacar al dragón asiático. Buena estrategia mi China, me hicieron caso cuando hace años dije que Pekín debía desarrollar su elemento nuclear cuanto antes para evitar una posible invasión estadounidense, y hoy lo han entendido perfectamente y han puesto manos a la obra. Estados Unidos avisa. China pronto superará a Rusia como potencia nuclear. Estados Unidos avisa que China pronto superará a Rusia respecto al arsenal nuclear, en medio de los temores de Washington de perder su supremacía en este campo militar.
El desarrollo de las capacidades nucleares de China ya no puede alinearse con su afirmación pública de que quiere mantener un mínimo de disuasión nuclear. Habrá un punto de cruce, donde la cantidad de amenazas presentadas por China superará la cantidad de amenazas que actualmente presenta Rusia, precisó el viernes el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Thomas Busiere. Según Busiere, quien además es subcomandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, que supervisa el arsenal nuclear del país, la determinación no se basaría únicamente en el número de ojivas nucleares almacenadas en Pekín, sino también en cómo se desplegaron operativamente. A su juicio, habrá un punto de cruce en los próximos años y a diferencia de Rusia, agregó, Estados Unidos no tenía ningún tratado o mecanismo de diálogo con China sobre el tema para aliviar cualquier error de percepción o confusión. Las declaraciones de Busiere se produjeron mientras el mes pasado la Federación de Científicos Estadounidenses publicó un informe, en el cual estimó que China tiene aproximadamente 350 ojivas nucleares operativas y está construyendo un segundo campo de silos de misiles nucleares en la provincia de Xinjiang, desde el cual puede lanzar misiles con ojivas. El gobierno de Estados Unidos está preocupado constantemente por el avance nuclear y capacidad militar de China. No obstante, las autoridades chinas han asegurado que su poder militar no se considera una amenaza para ningún estado, sino que tiene un carácter de autodefensa. Estados Unidos tiene la posición opuesta hacia los avances de China en la tecnología de armas en los últimos años, mientras que Washington nunca proporciona información cierta sobre el desarrollo de sus armas nucleares superavanzadas.